Las cadenas aprietan tus muñecas. La sangre resbala entre los eslabones. El aire huele a sudor, miedo y hierro oxidado. A tu alrededor hombres y mujeres son arrastrados como animales. Algunos lloran, otros miran al suelo con los ojos vacíos. Un soldado romano te empuja con la culata de su lanza y caes de rodillas. Sientes que el suelo es más frío que tu propia piel, y en ese instante entiendes que todo lo que fuiste, lo que soñaste, lo que amaste, ha dejado de existir, porque ya no eres una persona, eres un botín de guerra, un precio en el mercado, una vida que se venderá al mejor postor. Pero la verdadera condena no era la captura, sino el viaje que te llevaba al corazón de un imperio que se alimentaba de cuerpos y almas. Todo comenzaba lejos de las murallas de la ciudad, en aldeas reducidas a cenizas después de una victoria romana. Las legiones no solo reclamaban territorio, también reclamaban vidas, hombres jóvenes, mujeres, incluso niños. Eran separados de sus familias bajo el filo de las espadas y las órdenes gritadas en un idioma que no entendían. No había tiempo para despedidas, solo golpes, gritos y la certeza de que jamás volverías a pisar tu hogar. Las manos eran atadas con cuerdas ásperas o grilletes de hierro, y así iniciaba la marcha días y noches, caminando descalzo sobre caminos de piedra y tierra. Las heridas abiertas por el roce de las cadenas se infectaban la sed, te quemaba la garganta, el hambre te arrancaba las fuerzas, pero detenerse no era una opción. Quien no podía seguir quedaba tirado en la cuneta, convertido en alimento para los cuervos. Cuando la distancia era demasiado grande, te apilaban junto a otros prisioneros en la bodega de un barco, donde el aire se mezclaba con el hedor de cuerpos enfermos y excremento. Y cuando por fin el horizonte mostraba las cúpulas y columnas de Roma, lo que te esperaba no era libertad, sino la exhibición pública de tu nueva condición. Al llegar, no te recibían con compasión, sino con el bullicio de un mercado donde la mercancía eran personas. Te despojaban de la poca ropa que quedaba sobre tu cuerpo, no por piedad, sino para que todos pudieran ver tu fuerza, tus cicatrices o cualquier defecto que redujera tu valor. Los comerciantes te colocaban sobre una tarima, como si fueras un animal en subasta. Los compradores te observaban desde abajo, evaluando la resistencia en tus músculos, la firmeza de tus dientes o la claridad de tu piel. Preguntaban de dónde venías, no por curiosidad, sino para saber si servías mejor para el campo, la guerra o la servidumbre doméstica. Si eras joven y fuerte, el precio subía. Si estabas herido o enfermo, tu destino podía ser las minas, donde la muerte llegaba pronto. Cada mirada, cada gesto de interés no era más que el cálculo frío de cuánto rendimiento podían arrancar de ti antes de que el cuerpo se quebrara. Y así, con un simple intercambio de monedas, tu historia se encadenaba a la voluntad de un amo, que decidiría cada instante de lo que quedaba de tu existencia. Desde el amanecer, la voz del amo o el sonido del látigo marcaban el inicio de la jornada. No había descanso, no había días libres, solo trabajo y obediencia. Si eras esclavo doméstico, pasabas el día limpiando, sirviendo comidas, cuidando niños o atendiendo invitados. Siempre de pie, siempre atento a no cometer un error. Si pertenecías a las tierras de cultivo, el sol ardía sobre tu espalda, mientras las manos sangraban abriendo surcos y cargando cosechas. Y si tu destino eran las minas, el aire denso y el polvo de piedra se encargaban de matar lentamente tus pulmones. La comida era escasa, pan duro, gachas aguadas, vino diluido, suficiente para mantenerte en pie, pero nunca para recuperar fuerzas. Dormías en un rincón, sobre paja húmeda rodeado de otros cuerpos exhaustos, y sabías que cualquier gesto de rebeldía, cualquier palabra fuera de lugar, podía significar un castigo brutal. En Roma, el castigo no era solo una corrección, era un espectáculo y una advertencia.
Un esclavo que rompía una herramienta, hablaba sin permiso o simplemente irritaba a su amo, podía terminar atado a un poste recibiendo azotes hasta que la carne se abría en tiras. Otros eran marcados con hierro caliente en la frente o la espalda, dejando una cicatriz que gritaba a todos que no tenían libertad. Había quienes sufrían mutilaciones, una mano, una oreja, incluso la lengua, para impedirles volver a alzar la voz. Los castigos públicos eran aún más crueles, porque se ejecutaban ante otros esclavos para que aprendieran lo que significaba desobedecer, y ante ciudadanos romanos que veían en el dolor ajeno la confirmación de su propio poder. No existía límite para la violencia. El amo podía destruirte física y mentalmente sin responder ante la ley, porque legalmente no eras un ser humano, eras una propiedad. Sin embargo, en medio de ese mundo de cadenas y sangre, hubo quienes se atrevieron a desafiar a Roma, buscando una libertad que rara vez llegaba. Algunos esclavos se negaron a aceptar su destino, huyendo en la oscuridad o levantando armas contra quienes los oprimían. Las historias más conocidas hablan de rebeliones como la de Espartaco, un gladiador que reunió a miles de esclavos en una guerra desesperada contra el imperio. Durante un tiempo, hicieron temblar a Roma, pero la respuesta fue brutal. Las legiones aplastaron la revuelta y crucificaron a 6.000 prisioneros a lo largo de la Vía Apia, sus cuerpos expuestos para que cualquiera que pensara en escapar supiera cuál sería su final. Para otros, la única luz en un horizonte de cadenas era la manumisión, la liberación concedida por el amo. Pero este privilegio era raro y muchas veces interesaba más al amo que al esclavo. Un viejo sirviente liberado aún podía trabajar por un salario mínimo o morir agradeciendo una libertad que le llegó demasiado tarde. Pero para la mayoría, la única puerta de salida no era la libertad, sino la muerte, que llegaba de muchas formas, siempre implacable. La muerte podía llegar en cualquier momento y de cualquier forma. A veces era lenta, producto del agotamiento y las enfermedades que consumían el cuerpo hasta dejarlo hueco. Otras veces era rápida y pública, como castigo o como entretenimiento. Los esclavos más fuertes podían acabar en la arena del Coliseo, luchando contra animales salvajes o contra otros hombres, no por honor, sino para prolongar un espectáculo que no les pertenecía. En las minas, la oscuridad y el polvo mataban sin ruido, y los cuerpos eran abandonados sin tumba, sin nombre, sin ceremonia. Roma aprovechaba cada aliento, cada gota de fuerza, hasta que no quedaba nada que exprimir. Y cuando llegaba ese momento, tu cuerpo era descartado como una herramienta rota, sin más valor que el de la lección que dejabas, que en el imperio la vida de un esclavo valía menos que el precio de sus cadenas. Y así, el esplendor de Roma se sostenía sobre millones de vidas quebradas, cuyas historias se desvanecieron bajo el peso del mármol y la gloria imperial. El Imperio Romano levantó templos, carreteras y ciudades que aún hoy asombran al mundo, pero lo hizo sobre cimientos de carne y hueso, sobre espaldas que jamás conocieron descanso y voces que nunca fueron escuchadas. Detrás de cada banquete, cada victoria militar y cada monumento, había un ejército invisible de hombres y mujeres que vivieron y murieron en silencio. Su historia rara vez aparece en los libros porque la gloria de Roma no estaba pensada para recordar a quienes la sostuvieron encadenados. Tal vez la mayor lección que dejan no es sobre la grandeza de un imperio, sino sobre el precio real de la ambición humana. Si esta historia te hizo pensar en lo que no nos cuentan de la historia, comparte este video para que más personas conozcan la verdad. Suscríbete y déjame en los comentarios qué otro capítulo oculto del pasado quieres que revelemos. Nos vemos en próximas historias. Hasta luego.